Vamos a ver ahora cómo modelar un canal iónico con constantes de transición dependientes del voltaje, pero en vez de meter valor por valor de las constantes de transición para los diferentes voltajes, vamos ahora a meter una función que representa cómo cambia alfa y beta en un rango de voltaje más amplio, como de menos 100 a 100 milivolts, como se ven en estas figuras. Entonces, estas gráficas que llevan el valor de alfa desde casi 0 a menos 100 milivolts hasta alrededor de 0.5 a 100 milivolts, y el caso de beta desde 0.5 a menos 100 milivolts y a 0 casi a 100 milivolts, tienen como base estas ecuaciones. Estas ecuaciones, si se fijan, aquí tengo los parámetros tau en milisegundos, n en milivolts, s en milivolts, y el voltaje pues es el voltaje al que yo quiero saber el valor de alfa o beta. Entonces, sustituyendo estos valores y eh, metiendo aquí el valor del voltaje, por ejemplo en este caso yo lo hice de menos 100 a 100, obtenemos estas curvas sigmoides. Entonces, eh, ahora vamos a ver en Rule Bender cómo se hace la implementación de este tipo de funciones. Bueno, entonces estoy en Rule Bender. He hecho un proyecto nuevo que se llama Canal 2 Funciones. Dentro de ese proyecto hice un archivo que se llama canal2funciones.bngl, y ahora voy a empezar a, eh, a redactar mi código, que empieza, como ustedes saben, con la sección de parámetros. Ahora un parámetro va a ser el voltaje. Como comentario voy a poner las unidades. Es una buena práctica hacer eso para saber después en qué unidades están todos nuestros parámetros y funciones. Voy a poner nm como el parámetro n. También está en milivolts. El parámetro s está en milivolts también. Y el parámetro tau está en milisegundos. Vamos a tener esos 4 parámetros. Recuerden que la B es el voltaje que vamos a variar. Aquí hay que definirlo, si no el Rule Bender nos manda un error, pero es lo que vamos a variar simulando pulsos de voltaje. N, S y tau nos ayudan a darle forma a las sigmoides tanto de alfa como de beta. Entonces vamos a poner ahora la sección de observables. Sigue siendo un modelo muy simple de dos estados. El estado cerrado, el estado abierto. Ahora sigue definir la nueva sección de funciones. Esto no lo habíamos hecho antes, pero es muy similar. Una sección de funciones que empieza y termina. Voy a definir la función alfa. Y esto va a ser igual a 1 sobre tau por 1 más el exponencial de otros paréntesis aquí adentro. Todo esto entre SM. Tienen que fijarse que pongan todos los paréntesis, porque si no, corren el riesgo, por ejemplo, de solo dividir n entre s y no toda la resta entre sm. Ahora la función beta. Aquí adentro otra vez nm menos b sobre sm. Entonces estas son las ecuaciones que vimos antes en la diapositiva. Estas funciones, según vaya cambiando b, nos va a dar un nuevo valor para alfa y para beta. N, S y tau son valores constantes que nunca cambian. Lo que podemos cambiar es b.
y eso lo vamos a hacer simulando un pulso de voltaje. Y con eso vamos a obtener pues cómo cambia alfa y beta siguiendo ese pulso de voltaje. Entonces nos falta el diagrama cinético. Va a ser del estado C, puede pasar de manera reversible al estado O. Estado O siguiendo las constantes de transición, que ahora son funciones del voltaje. Entonces, valores iniciales. Vamos a iniciar nuestro canal en el estado cerrado, por eso he puesto un 1 aquí. Y ahora voy a copiar un código que ya tengo aquí escrito. Fíjense que son las mismas instrucciones que hicimos para cambiar alfa y beta en uno de los ejemplos pasados. Lo único que cambia es que ahora cambio B de menos 70 a 0 a los 15 milisegundos, y cuando llega a 65 milisegundos regresa a menos 70 y la simulación acaba a 80 milisegundos. Entonces va a estar cambiando el voltaje en el tiempo, eso nos va a estar cambiando los valores de alfa usando estas funciones. Luego eso va a entrar a nuestro diagrama cinético, y con eso vamos a simular nuestro canal. Entonces voy a ejecutar estas funciones, este código, y fíjense cómo ahora yo tengo 4 gráficas. RuleBender por default nos va a graficar todos los observables, las moléculas como RuleBender le dice, pero en nuestro caso son estados del canal, que son el estado C y O, y también nos va a graficar las funciones. Esto no tiene mucho sentido pues porque alfa y beta están en unas unidades, C y O están en otras unidades, pero bueno, igual podemos desactivar para ver la que nos interesa. Fíjense cómo aquí estamos viendo lo mismo que vimos en el ejemplo pasado, es decir que cuando damos el pulso del voltaje se activa el canal y empieza a abrir y cerrar con las probabilidades asociadas pues, pero también puedo ver cómo cambia alfa y beta. Fíjense, tenemos beta en azul, alfa en rojo. Entonces alfa es prácticamente 0 antes del pulso de voltaje, después cambia a 0.2 y regresa a 0, y beta empieza en 0.5, luego baja a alrededor de 0.3 y luego regresa a 0.5. Entonces fíjense cómo ahora yo ya no tengo que hacer otro código, simplemente cambio el pulso de voltaje si es que es lo que busco hacer. Ahora lo quiero dar a 100 milivolts. Entonces nada más modifico aquí mi parámetro de voltaje, guardo y vuelvo a ejecutar. Vamos a ver cómo cambiaron las gráficas, específicamente las de alfa y beta. Alfa va desde 0 a 0.5 y beta va desde 0.5 a 0. Vamos a ver cómo abrió y cerró el canal. Fíjense aquí, durante toda nuestra simulación el canal quedó abierto. Eso es porque favorecimos tanto la constante alfa, la constante de transición alfa, que se mantuvo ahí en el estado abierto y era muy lenta, muy poco probable la transición de O a C, que estaba dada por beta, y beta, como pueden ver, en el pulso de voltaje es 0. Entonces por eso es que no vemos un regreso del canal. Voy a poner un valor intermedio, ¿qué tal? No sé, 50 milivolts. Un pulso de menos 70 a 50 milivolts ahora. Vamos a ver. Una vez más, se favoreció demasiado la transición de C a O, entonces lo vemos abierto completamente todo el tiempo. Vamos a ponerle
25. A ver cuándo empezamos a observar aperturas y cierres. Parece que ahí. Bueno, ahí, aunque permanece la mayor parte del tiempo del pulso abierto, vemos algunos cierres más cortos que las aperturas. Vamos a ver alfa y beta. Fíjense, crece tanto alfa y baja tanto beta que se va favoreciendo que el canal quede en el estado abierto según vamos incrementando el voltaje. Vámonos hacia el caso contrario. ¿Qué tal si le pongo menos 40 milivolts? De menos 70 a menos 40 milivolts, un pulso de voltaje. Vamos a ver. Bueno, menos aperturas, un poco más tiempo en el estado de cierre. Pero si se fijan, al implementar nuestras constantes de transición como funciones, hacer simulaciones a diferentes voltajes o a diferentes valores de alguna variable de interés, en lugar del voltaje podría bien ser la concentración de calcio, la concentración de ATP, la concentración de algún otro ligando que regule la apertura y cierre de este canal.